Bien. Empecemos la clase haciendo un pequeño recuento de lo que vimos el día de ayer. Entonces, el día de ayer habíamos visto los axiomas, ¿sí? Axiomas de principios fundamentales, en los cuales establecimos 5 criterios claves. El primero, que se complementa con el segundo, que dice que un valor de verdad, el valor de verdad de cualquier proposición, o bien es verdadero o bien es falso, ¿sí? Entonces, si es verdadero, no puede ser falso, y si es falso, no podría ser verdadero. Las conectivas me están diciendo que hay proposiciones que se expresan mediante otras, ¿sí? Y a través de las palabras negación, conjunción, disyunción, implicación o doble implicación. También me dice que hay proposiciones que son simples, es decir, que no se expresan mediante otras proposiciones, y también me pone claro, ¿no?, que hay proposiciones que o bien son simples o bien se expresan mediante otras proposiciones y mediante el uso de las conectivas, ¿sí? Establecimos una sintaxis para escribir correctamente la lógica. Utilizaremos letras mayúsculas del español. Utilizaremos estos signos para representar las respectivas conectivas. Establecimos las reglas, ¿no es cierto? La negación siempre va enfrente de una letra que representa una proposición. Y las conectivas, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, siempre van entre dos letras que representen proposiciones, ¿sí? De igual manera, ya sabemos cómo las nombramos, ¿no? La negación de P, la conjunción de P y Q, la disyunción de P y Q, la implicación de P y Q, la doble implicación de P y Q. Solamente en el caso de la implicación, hablamos de que P es el antecedente, Q es el consecuente. Vamos a utilizar B y F para referirnos a verdaderos y falsos, ¿sí? Entendiendo que el verdadero es el opuesto del falso y el falso el opuesto del verdadero. Y vamos a utilizar paréntesis para evitar ambigüedades, como se mostró en este ejemplo. Acerca del valor de verdad de una proposición, ¿no es cierto?, también establecimos un grupo de axiomas en donde si P y Q representaban proposiciones, tengo el axioma de la negación. El axioma de la negación me dice que el valor de verdad de la negación de una proposición es el valor de verdad opuesto a ella. O sea, si mi proposición es verdadero, su negación es falso, y si mi proposición es falsa, su negación es verdadera. El axioma de la conjunción me dice que el valor de verdad de una conjunción de entre dos proposiciones será verdadero si sus dos proposiciones también son verdaderas, ¿sí? Caso contrario, la proposición es falsa, ¿sí? Entonces, para que la conjunción entre dos proposiciones sea verdadera, las dos proposiciones en mención deben ser verdaderas. Caso contrario será falso. El axioma de la disyunción me está diciendo que el valor de verdad de la disyunción de dos proposiciones es falso si mis dos proposiciones son falsas. Caso contrario, la disyunción entre estas dos será verdad. El axioma de la implicación, en cambio, nos dice que el valor de verdad de la implicación entre dos proposiciones es falso si el antecedente es verdadero y el valor de verdad del consecuente es falso. Caso contrario, ¿sí?, va a ser verdadero. Estamos ante cualquier valor de verdad de las proposiciones que tenemos. Entonces, la implicación solo es falso cuando antecedente verdad, consecuente falso. Sigamos. Y finalmente el axioma de la doble implicación, que me dice que la doble implicación entre dos proposiciones será verdadera únicamente si el valor de verdad de las proposiciones es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando las dos proposiciones son verdaderas, la doble implicación es verdadera. Y cuando son falsas, también es verdadera. En los demás casos, vendría siendo falso, ¿sí? Eso a modo de resumen de lo que vimos la clase de ayer, ¿sí? También vimos algunos ejercicios
Y quiero avanzar un poquito más en los ejercicios con solución. Miren, el número 3 dice, identifique las proposiciones mediante las que se expresa la siguiente proposición. ¿Sí? Lo tenemos por acá. Entonces, por ejemplo, dice, si f es un sistema de coordenadas para la recta L, entonces menos f también es un sistema de coordenadas para L. ¿Sí? Entonces yo he subrayado aquí, ¿no es cierto? F un sistema de coordenadas para la recta L es la una proposición y menos f también es un sistema de coordenadas para L. Tengo dos proposiciones y tengo estas letritas que lo conectan, ¿no? Entonces, esta es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones y si yo le veo bien, puedo decir, bueno, esta proposición, f es un sistema de coordenadas para la recta L, la voy a representar por la letra P, ¿sí? O sea, P va a representarse, o P va a representar, perdón, esta proposición que está aquí. F es un sistema de coordenadas para la recta L. Y voy a decir que menos f también es un sistema de coordenadas para L. Lo voy a representar por Q, ¿sí? Entonces, si veo que aquí dice sí y aquí dice entonces, pues esta proposición del ejemplo 3 puedo expresarla como la implicación entre P y Q, ¿sí? Por ejemplo, la número 4 dice, ¿cómo se lee la proposición? Entonces, identifico, ¿no es cierto?, las proposiciones P, Q, luego negación de P, luego todo esto sería una sola proposición, ¿ya? Y finalmente tengo esta conectiva, implicación. Pues entonces debo empezar por ella. Entonces la lectura sería la implicación de la conjunción de la negación de P y Q y de P. Entonces es la implicación de la conjunción de la negación de P y Q y de P. Las 5, los siguientes signos representan una proposición. Sí. ¿Por qué sí? Porque A, P, B y Q representan proposiciones porque son letras mayúsculas. Tengo la negación correctamente establecida frente a una proposición. Tengo la disyunción entre dos proposiciones. Todo esto sería una proposición y tengo la flechita, ¿no es cierto?, que representa la implicación entre dos proposiciones, ¿sí? Por lo tanto, todo esto, sería una proposición y tengo Q que es una proposición. Entonces, todo este conjunto de signos sería una proposición. La lectura sería la conjunción de la implicación de A y la disyunción de la negación de P y B y Q. Y finalmente, les había dicho que revisen el 6, dice mostrar que la proposición si A es menor o igual que B y A es mayor o igual que B, entonces A es igual a B. Dice, se puede representar simbólicamente en la lógica de proposiciones de al menos dos formas. Sí se lo puede hacer. Por ejemplo, si yo digo, observo las palabritas, tengo sí, y entonces. Pues, puedo decir que todo esto, ¿sí?, es una sola proposición y que A es igual a B es una sola proposición, ¿sí? Si yo digo que A menor que B y A mayor o igual que B, ¿sí?, es una sola proposición, lo puedo representar por la letra Q, por la letra R. Vamos a poner la letra R, ¿ya? Representemos por la letra R y A igual a B representemos por la letra S. Entonces esta proposición será simplemente la implicación entre R y S, ¿ya? Esa es una manera de hacer el ejercicio. Otra manera de hacer el ejercicio es que en nuestro caso, esta proposición que la llamamos R, ¿sí?, es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones. Entonces, esta R pudo haber sido representada por esta proposición que vamos a llamarle P y por esta proposición que vamos a llamarle Q, ¿sí?
Entonces, R, fíjense, pudo haber sido expresada por P y Q. Entonces, ¿qué tendré yo aquí? Yo tendré ahora la implicación de la conjunción de P y Q y S. ¿Sí? Entonces, repito, sería la implicación de la conjunción, pero conjunción porque aquí está la letrita I, ¿no? Conjunción de P y Q y S. ¿Sí? Fíjense que es indistinto el nombre de las proposiciones, bueno, la forma en cómo expreso proposiciones, ¿no? Eh, Escogí letras al azar, letras mayúsculas al azar. Por ejemplo, acá en la solución, eh, déjenme ver por aquí. Miren, ellos toman P, Q, R, S, Q, por ejemplo, ¿sí? Pero la idea es la misma, si le ven. En la una obtienen la implicación entre dos proposiciones y en la otra se obtiene la implicación entre la conjunción de dos proposiciones y, pues, obviamente, otra proposición, el consecuente, ¿sí? Entonces, la forma en cómo escribí la implicación de P y Q deja claro, ¿no? De que esta P no necesariamente es una proposición simple, sino como vieron aquí, pudo haber sido representada eh, mediante otras proposiciones, mediante una conjunción en este caso. ¿Sí? Bien. Eso a manera de repaso de lo que se hizo la clase de ayer. No sé si en este momento tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Estamos claros? Bien. Ayer estaba echándole cabeza qué es lo que pasó con la conexión, porque se nos fue el internet por un momento. Y yo creo que es por el horario, ¿sí? Porque en ese horario, a tipo 9 hay hay una alta demanda de internet en todo el país, porque pues todo el mundo se conecta, no solamente la universidad, sino las escuelas. Entonces yo creo que eso afectó la calidad de transmisión. Lo que he hecho es cerrado todo mis aplicaciones en la computadora que me consuman el internet y solamente estoy trabajando con el Teams nada más. Entonces estaría chévere también ustedes que cierren cualquier otra cosa que tengan ahí, explorador, etcétera, etcétera, para que no afecte tanto la calidad de la transmisión. ¿Estamos? Sí. ¿Me pueden confirmar levantando la manito? Exactamente. Sí. Si le tienen por ahí el WhatsApp web, cierren el WhatsApp web o le tienen abierta alguna otra cosa o haciendo una descarga, pongan pausa la descarga, ¿sí? Para que no haya ese bajón de la transmisión como hubo el día de ayer, ¿sí? Gracias. Pueden nomás bajar la manito. Bien, entonces la clase de hoy va a ser meramente de hacer ejercicios, ejemplos prácticos, ¿sí? Voy a proceder a explicar el ejemplo práctico que estaba propuesto en la nota de clase, las notas de clase, ¿sí? Y le voy a hacer, como dice la canción, pasito a pasito para que vayamos entendiendo. Ya estoy en la página 22 de sus notas de clase. Página 22 de sus notas de clase. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición, la que tengo aquí? Si el valor de verdad de P es falso y el de Q es verdadero, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar a alguien aquí en el grupo. Vamos por acá. A ver, Brian Steven. Brian Steven. Presente, profe. Hola, Brian. A ver, Clase. te voy a hacer una preguntita ya. Ya. A ver, fíjate en la proposición que te muestro, ¿sí? Ya. ¿Cómo leerías esa proposición? A ver.
podría ser la disyunción de ¿Ya? P intersección, a ver, a ver, ¿cómo es? La Ah, disyunción ¿ya? de la intersección No entre hay, P no y hay Q. intersección, verás. No, no es, es implicación de P Implicación, y Q y Q y ¿ya? P. Pero de Q y P, ¿qué de Q y P? La implicación de Q y P. Eso, ya. A ver, vamos de nuevo. La disyunción Ujú, entre la implicación de P y Q y ¿ya? la implicación de Q y P. Excelente. Chévere. Ya. Gracias, Brian. Bien, entonces lo que estamos trabajando es queremos saber el valor de verdad de la disyunción entre la implicación de P y Q y la implicación de Q y P, ¿sí? Pero fíjense que me dan una condición. Dice que si el valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de Q es verdadero, ¿ya? Entonces dice, esta proposición es la disyunción, por lo tanto yo tengo que ir viendo primero. Ya sé que P es falso y sé que Q es verdadero, ¿sí? Entonces, debo ir paso a paso, ¿no? Primero ver el valor de verdad de la implicación de P y Q, luego debo ver el valor de verdad de la implicación de Q y P, y finalmente, ya cuando tenga los valores de verdad de estas dos proposiciones, tengo que ver el valor de verdad de toda la disyunción, ¿sí? Entonces, veamos. Eh, primero, yo sé que el valor de verdad de P es falso, ¿sí? El axioma, ojo, el axioma de la implicación me dice que para que la implicación sea falsa, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso, ¿sí? Entonces, en la primera implicación que tengo yo aquí, el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, ¿ya? Entonces, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, no es el caso que me mencione el axioma. O sea, no voy a tener que la implicación sea falsa, sino la implicación va a ser verdadera, ¿sí? La implicación entre las dos proposiciones es verdadera, ¿ya? Va a ser verdadera. Ahí estamos, ¿sí? Va a ser verdadera la implicación. Vamos al otro caso, la implicación entre Q y P. Para la implicación entre Q y P, ¿sí? Fíjense que Q sabía que era verdadero, entonces el antecedente será verdadero y ahora P, que es el consecuente, sería falso. Y el axioma precisamente me dice que si el antecedente es verdad y el consecuente es falso, la implicación va a ser falsa. Entonces, el valor de verdad de la implicación de Q y P será falso. Bien, entonces yo ya sé que la implicación entre P y Q es verdadero y la implicación entre Q y P es falso, ¿sí? Entonces ya puedo analizar la disyunción. Entonces, ¿qué me dice el axioma de la disyunción? El axioma de la disyunción me dice que dos proposiciones, a ver, que la disyunción entre dos proposiciones es falsa cuando las dos proposiciones son ambas falsas. Caso contrario es verdadero, ¿sí? Entonces, es lo que precisamente tenemos aquí. Yo sé que P es falso, ¿sí? Sé que Q es verdadero. La primera implicación nos dio verdadero, la segunda implicación nos dio falso. Y lo que hacemos es la disyunción entre la una proposición, ¿no es cierto? Y la otra proposición que sé que es falsa, ¿sí? Entonces, la disyunción entre estas dos proposiciones, como la una es verdadera y la otra es falsa, no me queda más que concluir que la disyunción entre las dos es verdadera. Porque acuérdate, para que la disyunción sea falsa, ambas deben ser falsas. Y en este caso, una de ellas es verdadera. ¿Sí? Entonces, la conclusión será que mi proposición es verdadera. La disyunción entre la implicación de P y Q y la implicación de Q y P es verdadera siempre y cuando P sea falsa
y Q sea verdadera. ¿Sí? Repito, la disyunción entre la implicación de P y Q y la implicación de Q y P es verdadera, siempre y cuando P sea falsa y Q sea verdad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros cómo resolvimos este ejercicio? Bien. Vamos a ver otro. Veamos otro. Miren, dice, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición? La que está descrita aquí. Si el valor de verdad de P es falso. ¿Sí? Entonces vamos a pedir a alguien que nos ayude leyendo. A ver, Andy Vinicio. Andy Vinicio. Presente. Hola Andy. Ayúdanos leyendo la proposición que estoy señalando ahorita en mi pantalla. ¿Cómo leerías esa proposición? Le leería P, entonces Q. Sí, ¿verdad? No, acuérdate cómo leímos. No vamos a leer el sí, entonces, nada de eso. En orden vamos a leer. P implica Q y Q, conjunción Q implica P. A ver, verás, primero lo que debes de hacer es identificar cuáles son las proposiciones. Mira, tienes la proposición P y la proposición Q, ¿ya? Pero fíjate, aquí tienes un paréntesis. Todo esto es una sola proposición, ¿ya? La implicación entre P y Q. Ahora, lo que es subrayado es una sola proposición. ¿Estamos? Y aquí tienes una conjunción. Entonces, todo este paréntesis que está aquí sería la conjunción entre la implicación de P y Q. ¿Ya? Y Q. Entonces, repito, todo este paréntesis sería la conjunción de la implicación de P y Q. Y finalmente, como esta es una proposición y P también es una proposición, pues harías la lectura, ¿no? La implicación de toda esta proposición y de P. ¿Sí? Esa sería la manera en cómo vas a leer. Entonces, a ver, inténtale otra vez. La conjunción de la implicación de P y Q y A ver, empezarías desde aquí, Andy Vinicio. Desde aquí empezarías. de la implicación Eso, ¿la implicación de qué? de la conjunción Correcto. de la implicación de P ¿Ya? y Q ¿Y qué más? y Q. No, pues, y P, terminas con P. P, Claro. Mira, la implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y de P. ya. Sí. A ver, ya la última. Repítete todo. La conjunción de A ver, vamos de nuevo. la implicación Ya, de la conjunción ya. de P y Q y ¿De P. qué? De la ¿De qué? conjunción. A ver, otra vez. Hasta que nos salga, verás. La implicación Ya, de la conjunción ya. de P y Q. No, ahí tienes una flechita, date cuenta. De la implicación Ya, de P y Q ya. ¿Y qué más? y Q, Y finalmente, P. y P. Dale. Sí, no te olvides hay algunas proposiciones ahí que te estás olvidando. Dale. Listo, Andy.
Gracias. Entonces, miren, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición? La implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y de P, si el valor de verdad de P es falso. ¿Ya? Nos procedamos. Yo sé que el valor de verdad de P es falso. ¿Estamos? Entonces, lo que me quedaría primero por investigar, por indagar, es el valor de verdad de Q. ¿Sí? Ahora, por el principio del tercer excluido de no contradicción, pues el valor de verdad de Q o bien es verdadero o bien es falso. ¿Sí? Ojo que P ya tengo como condición que sea falso. ¿Sí? O sea, P en mi ejercicio, ¿sí? Ojo, P en mi ejercicio nunca va a ser verdadero. Ya me dice que P es falso, entonces no tengo que trabajar con la parte verdadera de P. Entonces, Q analizaré en un escenario cuando sea verdadero y en el otro escenario cuando sea falso. Entonces, sabiendo eso, teniendo eso de antemano, yo tendría que primero ver, ya, Q cuando sea verdadero, cuando sea falso. Luego, toda esta proposición que está acá, la implicación de P y Q, ¿sí? De igual manera, cuando Q sea verdadero y cuando Q sea falso. Luego, ya cuando tenga estos valores de verdad, toda esta proposición que está aquí, ¿sí? De igual manera, cuando Q sea verdadero y cuando Q sea falso. Cuando Q sea falso. Y ya finalmente sabiendo eso, podría conocer el valor de verdad de toda esta proposición. ¿Ya? Entonces, hagámosle. El valor de verdad de P, ¿no es cierto? Es falso. ¿Sí? A ver, entonces, si el valor de verdad de P es falso, y supongamos que Q es verdadera, por el axioma de la implicación sería verdadera. ¿Sí? Ahora, el otro escenario. Yo sé que P es falso, y supongamos ahora que Q es falso, ¿sí? De igual manera, el valor de verdad de la implicación va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los dos casos, sea que Q sea verdad, o sea que o sea que Q sea falso, como P es falso, la implicación siempre va a ser verdadera. ¿Sí? La implicación entre P y Q siempre va a ser verdadera. Entonces, puedo resumir esto en un pequeño esquema, una pequeña tabla. Fíjense, P es falso, ¿sí? En todos los escenarios P es falso, y en el un escenario Q es verdadero, y en el otro escenario Q es falso, ¿sí? Si P es falso y Q es verdadero, el valor de verdad de la implicación entre P y Q va a ser verdadero. Motivo, axioma de la implicación. En el otro escenario, cuando cuando P es falso, ¿sí? Cuando P es falso y Q es falso, valor de verdad de la implicación entre P y Q, también verdadero. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, la implicación es verdadera. Ahora bien, vamos viendo. Si yo ya tengo los valores de verdad de la implicación de P y Q, y también tengo el valor de verdad de Q, yo puedo establecer la conjunción entre estas dos proposiciones. ¿Sí? Y el axioma de la conjunción me dice que la conjunción entre dos proposiciones será verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, la conjunción entre las proposiciones será falsa. ¿Sí? Entonces, veamos aquí lo que tenemos. Si yo sé que mi implicación es verdadera y que Q es verdadera, el valor de verdad de la conjunción entre estas dos proposiciones debe ser necesariamente verdadera. ¿Por qué? Por el axioma de la conjunción. Y en el otro escenario, miren, tengo la implicación de P y Q es verdadera y la proposición Q es falsa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la conjunción entre las dos deberá ser falsa. ¿Estamos? Bien, entonces ya tengo, si ustedes observan,
Y ya tengo esta parte de aquí, ya conozco los valores de verdad de esto, ¿sí? Que es precisamente esto. Y aquí tengo a P, que también conozco el valor de verdad que siempre va a ser falso. Entonces ahora ya tenemos que tenemos la posibilidad de poder concluir, ¿no es cierto? Entonces, si esta proposición, ¿no es cierto? Que es esta. Si esta proposición es verdadera, ¿ya? Y P es falso, ¿no es cierto? Mira, si el antecedente es verdadero, que sería esto, y el consecuente, vamos a resaltarlo con otro color, y el consecuente P, ¿sí? Es falso. ¿Qué podemos decir de la implicación entre los dos? Ah, pues el axioma de la implicación me dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pues mi proposición es falsa. ¿Sí? Mi proposición es falsa. Ahora, en el otro escenario, si mi antecedente, ¿sí? Si mi antecedente es falso, ¿ya? Y P, que es el consecuente, también es falso, ¿no es cierto? Si tengo falso, falso, la implicación entre los dos sería verdadera. ¿Sí? Ahora, yo puedo resumir esto y decir, si P es falso, ¿no es cierto? Que era condición del ejercicio. Si P es falso, el valor de verdad de la implicación, de la conjunción, de la implicación de P y Q y de P, va a ser falso, el primer escenario, ¿sí? Este primer escenario va a ser falso si Q es ¿qué? Si Q es verdadero. Y mi proposición va a ser verdadera, que ya sería el segundo escenario, si el valor de verdad de Q es que es falso. ¿Sí? Entonces, si P es falso y Q es verdadero, mi proposición es falsa. Si P es falso y Q es falsa, mi proposición es verdadera. ¿Sí? Entonces, en el un escenario es falso y en el otro escenario es verdadero. Y algo que deben tener muy en cuenta, muchachos, si se dan cuenta, el valor de verdad de mi proposición, la que la estoy trabajando, depende del valor de verdad de las proposiciones mediante las cuales se expresan, ¿sí? Mediante las cuales se conforma. ¿Estamos? Entonces, el valor de verdad de toda esta proposición, pues depende del valor de verdad de P y depende del valor de verdad de Q. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita? A ver, Angelo, ¿tenías una pregunta? Angelo, Sebastián. No. Me impresiona. Hola, ¿tenías alguna pregunta? No, listen, se me presiona el botón. Ah, ya, ya. Bueno, dale, no hay problema. Em, ya, bueno, no tenemos preguntas. Vamos a hacer más ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el desarrollo de lo que se denomina una tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a ver cómo se construye una tabla de verdad. Entonces vamos a trabajar aquí. A ver, les voy a compartir. Bien. Entonces vamos viendo cómo sería la construcción de una tabla de verdad, ¿ya? Una tabla de verdad me permite esquematizar los valores de verdad de la proposición dependiendo los valores de verdad mediante los cuales se expresa esta proposición, ¿sí? Entonces yo puedo esquematizar y tener una idea
de cómo está expresada la proposición y también de los valores de verdad de estas proposiciones. Entonces, por ejemplo, esta primera proposición que he descrito, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Eric Alejandro Tufiño. Eric Alejandro Tufiño. Eric. Sí, Inge, tu micrófono no vale. A ver, vamos por el chat, ¿ya? Vas a escribir. Quiero que me digas cómo se leería, bueno, y en este caso, cómo escribirías, en tu caso, ¿no es cierto? Esta proposición que está aquí, ¿sí? La que la he subrayado. En tu caso, ¿cómo escribirías esa proposición? Entonces, voy a pasar al chat para ver cómo estás. Disyunción de la negación de P y P. A ver. No. Acuérdate, ¿esta quién es? Esta no es la disyunción. Empieza con C. Conjunción, exacto. Es la conjunción de la negación de P y P. Dale. Gracias, Eric. Revisa, porfa, tu micro, ¿ya? Es importante que también puedas participar con tu voz. Gracias, Eric. Entonces, sí, efectivamente, esta es la conjunción de la negación de P y P, ¿sí? Y fíjense lo que tengo aquí. Esta es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones, P y la negación de P, pero la negación de P está expresada mediante P, ¿sí? Entonces, la proposición que tenemos aquí a analizar se expresa solamente mediante la proposición P, ¿sí? Y yo sé que una proposición, perdón, una proposición tiene, ¿no es cierto?, dos posibles valores de verdad, verdadero o falso, ¿sí? Y entonces, para completar esta tablita, pues yo tendría que P sea verdadero en un escenario, que P sea falso el otro escenario, ¿sí? Entonces las opciones para P es de que sea verdadero, de que sea falso. Bien, entonces el primer escenario, la primera filita. Si P es verdadero, por el axioma de la negación de P debería ser falso, ¿sí? Y de la misma manera, por el axioma de la negación, si P es falso, su negación debería ser verdadera. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo la negación de P, fíjense, aquí tengo la negación de P, sus valores de verdad. Y tengo a P también sus valores de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer entre los dos? Ah, pues debo hacer la conjunción entre la negación de P y P. Entonces, axioma de la conjunción me dice que dos proposiciones, la conjunción entre dos proposiciones es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Y vamos viendo. La negación de P es falsa, ¿sí? En el primer escenario, y P es verdadero. Conclusión, esto sería falso. En el segundo escenario, la proposición negación de P es verdadero y la proposición P es falso, por lo tanto esto sería falso también, ¿sí? Entonces mira, mi proposición, la conjunción de la negación de P y P, siempre ha sido falso, ¿sí? Si P es verdadero, esta proposición es falsa. Si P es falsa, esta proposición también es falsa, ¿sí? Entonces he hecho una pequeña tablita, ¿no es cierto?, acerca de esta proposición. ¿Ya? Bien.
No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, avanzamos. A ver. Ahora tenemos este otro ejemplo. ¿Sí? Ahí mejor. Ahí estamos. A ver, vamos a ver quién nos ayuda por aquí. A ver. Angie Nicole. Angie Nicole. Profe, Hola Angie, ¿me escuchas? sí, buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Angie. Ya, A ver, ayúdanos leyendo esta proposición que está aquí, que la has subrayado en gris. ok. La implicación de Q, a ver, A ver, vamos, a acuérdate ver, que mira, aquí tienes una proposición y luego aquí tienes otra proposición más grande y luego toda la proposición. O sea, sí, debes empezar por la implicación. ya. La implicación de la Ujú. conjunción de P y Q y la conjunción de P de la implicación de Q. A ver, vamos de nuevo. Mira, a ver, vamos analizando. Tienes todo este paréntesis grande, ¿no es cierto? Entonces, Ajá, esta es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones. Entonces, ya, metámonos dentro de esa proposición. Aquí tienes una proposición P solita y aquí tienes otra proposición, que es subrayada en gris, que se expresa mediante otras proposiciones, ¿sí? Entonces, debemos seguir ese orden. Primero, observo que todo esto es una proposición y luego tengo la proposición Q solita. Entonces empezaría por la implicación, ¿no es cierto? La implicación de que de toda esta proposición, pero toda esta proposición me da la orden ¿quién? Aquí la disyunción entre esta proposición P y toda esta proposición, pero toda esta proposición está gobernada ¿por quién? Por la conjunción, ¿sí? Y una vez que hayas hecho eso, y finalmente mi proposición Q. Dale, inténtalo de nuevo, ¿ya? a ver. La implicación de Q A ver, ¿la de la implicación de disyunción qué? La implicación de la disyunción ¿de de qué? P, de P, Ajá. de la conjunción de P y Q Y la y conjunción de P y Q de P. A ver, y la conjunción de P y Q y P y, y y Q. Q. Y Q. Pues ya mencionaste a P, ¿sí? Entonces, mira, sería la Solo implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q, ¿sí? Dale, ¿puedes repetirlo? a ver, la implicación de la disyunción de P de la Ujú. conjunción de P y Q. Exacto. Dale, chévere. Ya, Gracias. gracias. Ya. Entonces, súper bien. La implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q y de Q. ¿Ya? Poquito a poquito, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos viendo cómo identificar las proposiciones, cómo leer las proposiciones, ¿sí? Y cómo ir estudiándolas. Mira que la forma en cómo tú lees te ayuda también a ir separando e ir viendo los valores de verdad de las proposiciones en mención, ¿ya? Ahora, dese en cuenta que tenemos mi proposición que está expresada mediante otras proposiciones, pero ya no es como la anterior, en donde solamente tenía P.
sino ahora tengo P y tengo Q. Bien, entonces yo sabría que P puede tomar los valores de verdad, verdadero o falso, pero también Q puede tomar los valores de verdad, verdadero o falso, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que ir viendo las posibilidades, ¿no es cierto? Si tengo dos valores de verdad para P, ¿no es cierto? Esto tendría que trabajar con los dos valores de verdad para Q. ¿Estamos? Entonces, tendría cuatro posibilidades para trabajar los valores de verdad de mi proposición. Y me explico escribiendo aquí en la tablita. Entonces tendría, mira, cuando P sea verdadero, ¿no es cierto? Y Q sea verdadero. La otra sería cuando P sea verdadero y Q sea falso. La otra, cuando P sea falso y Q sea verdadero. Y la otra, cuando P sea falso y Q sea falso. ¿Sí? Estas serían las posibles, ¿no es cierto? Chances que yo tengo para poder analizar el valor de verdad de toda mi proposición. ¿Sí? Cuando P sea verdadero y Q sea verdadero. P sea verdadero, Q sea falso. P sea falso, Q sea verdadero. Y P sea falso y Q sea falso. Las dos falsas. ¿Sí? No existe ninguna otra posibilidad más para desarrollar este ejercicio. ¿Sí? Ahora que yo pude haber dicho, ¿no? Dentro de mi tablita pude haber dicho, ah, pues pongámosle acá arriba las dos falsas y acá abajo las dos verdaderas, ¿sí? La disposición es indistinta, ¿no es cierto? Porque pase lo que pase, siempre los valores de verdad pues ya van a estar establecidos, ¿sí? Siempre los valores de verdad ya deberían estar establecidos. Bien, entonces... una manera fácil de ver, ¿no es cierto?, es dar a la primera proposición dos verdaderos, dos falsos, y a la otra proposición de manera alternada, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Eliet, dime. No, es que yo le iba a decir por la parte para poner, o sea, el valor de verdad, también había una fórmula. Ah, ya. Eso, verás, eso es para saber el número de filas. Sí, ¿Sí? pero Ajá. yo decía. Para saber el número de filas, hay una pequeña fórmula, entre comillas, que es 2 a Sí, la n, claro. ¿sí? Ujú. Donde n es el número de proposiciones que están conformando la proposición, proposiciones simples. Entonces, miren, yo tengo P y Q, dos proposiciones diferentes simples, ¿no es cierto? Entonces, para saber el número de filas, sería 2 a la n, y como n es 2, porque son dos proposiciones, yo tendría 2 al cuadrado, o sea, 4 filas, ¿no? Para trabajar, ¿sí? Y voy disponiendo, ¿no? Dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Esa es una manera mecánica, entre comillas, de poder hacer esto. Bien. No sé si eso era lo que me ibas a comentar, Eliet. Sí, nada más. Ah, ya, chévere. Bien, entonces vamos desarrollando la tabla. Miren, primero yo tengo que hacer esta conjunción que está aquí, ¿no es cierto? Una vez que ya sepa el valor de verdad de esta conjunción, puedo hacer el valor de verdad de esta disyunción. Y una vez que sepa el valor de verdad de la disyunción de estas dos proposiciones, puedo hacer toda mi proposición. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Necesitaría el axioma de la conjunción. Axioma de la conjunción me dice que la conjunción entre dos proposiciones es verdad cuando las dos proposiciones es verdad. Entonces, analizando esta, ¿cierto? Analizando esta y esta, estas dos filas, vamos a rellenar lo que tengo acá, la conjunción entre P y Q. Entonces sería, mis dos proposiciones en el primer escenario verdadero, entonces tengo verdadero.
¿Algún otro lugar donde tenga verdadero? Pues no. Entonces, caso contrario serían falsas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Bien, entonces, ¿cómo hemos completado esto? Gracias a los valores de verdad de mis proposiciones, ¿no es cierto? Verdadero, verdadero, verdadero. Todos los demás casos no tengo las dos verdaderas, entonces, falso. ¿Sí? Bien. Entonces, ya he completado esta partecita. O sea, yo tengo el valor de verdad de esto, fíjense. Yo tengo el valor de verdad de esta proposición. La he puesto en verde. ¿Ya? Y debo trabajar ¿con quién? Con la disyunción, pero solamente con P. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle un color lila. Ahí. Y debo trabajar solamente con P. ¿Sí? Entonces, debo trabajar con la disyunción, o sea, la disyunción entre P y la conjunción de P y Q. El axioma de la disyunción me dice que la disyunción entre dos proposiciones es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces vamos viendo que aquí tengo falso, ¿no es cierto? Porque aquí tengo falso y falso. Y la de acá de arriba también sería falso porque tengo falso y falso. ¿Ya? Y en las otras tengo verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, estas deberían ser verdaderas. ¿Ya? Entonces, he completado esta columna de la proposición disyunción de P y la conjunción de P y Q. ¿Estamos? Verdadero, verdadero, falso, falso. Bien. Ahora, vamos a hacer ya finalmente la última parte, ¿no? La implicación entre mi proposición de la disyunción, ¿no es cierto? Vamos a ponerle en naranja. Y toda esta proposición que está aquí, ¿no es cierto? Sabemos que es esta, ¿verdad? La disyunción entre esta proposición, que yo ya conozco sus valores de verdad, y Q, ¿sí? Q, pongámosle en rojo. Y Q que está aquí. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Axioma de la implicación me dice que si el antecedente, lo que está en naranja, si el antecedente es verdadero y el consecuente, lo que está en rojo, es falso, la implicación va a ser falsa. ¿Sí? Caso contrario sería verdadero. Entonces vamos viendo. Verdadero, verdadero. Aquí tengo verdadero, falso. Mira, entonces aquí tendría falso. Falso, verdadero. Falso, falso. ¿Sí? Entonces solo en este escenario sería falso. En todos los demás sería verdadero. ¿Sí? Entonces, estos serían los valores de verdad de mi proposición bajo estos valores de verdad de P y de Q. ¿Estamos? Entonces, he completado mi tablita de verdad y puedo conocer los valores de verdad de mi proposición bajo los valores de verdad expresados de P y de Q. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Profe, y en la implicación no era falso solo cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. A ver, Ashley, va a mostrar la pantalla ya. A ver, ¿me puedes repetir otra vez lo que me dijiste? Que si la implicación era falsa cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso. Ajá, sí, correcto. ¿Cuál es tu duda en ese caso? La última estaría mal entonces. La última fila está.
La de arribita. La unita, una más arriba. Esta. No, sí está bien. No, Sí está bien. Está A ver, bien, está verán, en orden. identifiquen cuál es el antecedente. Y por eso les he puesto en colores. Miren, el antecedente es el naranja. Si le ven, este es el antecedente. ¿Y cuál es el consecuente? Q, es lo que está en rojo. ¿Ya? Entonces, miren, tengo antecedente verdadero, consecuente verdadero, implicación verdadera. La segunda fila, antecedente verdadero, consecuente falso, la implicación ¿qué sería? Falsa. Tercera fila, antecedente falso, consecuente verdadero. Ojo que no es lo mismo, ¿no? Entonces esto sería verdad. Y la última, pues falso, falso, implicación verdadera. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es falsa porque ¿quién es mi antecedente? Mi antecedente es este, verdadero, ¿sí? La disyunción. Y mi consecuente Q es falso, ¿sí? O sea, no vayan en orden, pues, porque tal vez le vieron mal, no le vieron aquí verdadero o falso. No, pues, este es el antecedente, muchachos. Por eso les puse en colores, ¿sí? sí, profe, me Antecedente confundí. naranja, consecuente Q. Chévere. Sí, es súper bien que Gracias, salgan profe. esas, No estaba equivocado. sí, súper bien que salgan esas dudas para pues que nos vaya bien en los deberes y nos vaya bien en las pruebas, ¿no? Sí, acuérdense, ustedes tienen la posibilidad de si no entienden algo, preguntar. Yo no me enojo si ustedes preguntan, ¿sí? Entonces, pregunten nomás si tienen dudas y pues y en lo posible solventamos ese tipo de dudas. No tengan miedo a preguntar, ¿sí? Si no preguntan, no aprenden. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Eh, entonces, voy a regresar al ejercicio y quiero que observen lo que hicimos. Hicimos una tabla, pero voy a formular una preguntita aquí, ¿sí? Que es la que aparece en sus pantallas que dicen, eh, ¿cuáles deberían ser, ¿sí? Analicen bien lo que les estoy preguntando. ¿Cuáles deberían ser los valores de verdad de P y de Q para que mi proposición, ¿sí? Esta, de la que trabajamos hace un ratito, dice, para que mi proposición sea falsa, ¿sí? Repito la pregunta. ¿Cuáles deberían ser los valores de verdad de P y de Q para que mi proposición sea falsa? ¿Cómo responderían esa pregunta? Vamos a ver. Eh, a ver, vamos por acá. Elkin Darío. P verdadero y Q falso. Exacto. P debería ser verdadero y Q debería ser falso para que mi proposición sea falsa. ¿Sí le ven? P debería ser verdadero, Q debería ser falso para que mi proposición sea falsa. Es el único escenario en el cual está pasando eso. ¿Sí? Yo te podría preguntar también cuáles deberían ser los valores de verdad de P y de Q, que mi proposición sea verdadera. Pero fíjate que ahí ya se van barajando más opciones, ¿no? Sí, se van barajando más opciones. Entonces, supongamos que yo te hago esta pregunta, ¿sí? Entonces, una de las alternativas sería hacer la tabla, toda la tabla de verdad, ¿no es cierto? Pero obviamente eso te va a llevar tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Como ya tengo una condición que me dice que sea falsa, yo puedo analizar, ir analizando, ¿no es cierto? Pasito a pasito, qué es lo que pasa. Y voy a tomar esta tabla que está aquí y la vamos a ir desarrollando. Voy a bajarla. Y vamos a ponerla aquí. ¿Ya?
Entonces, mire, no voy a hacer toda la tabla, sino voy a hacer lo que me pide. Dice, ¿cuáles deberían ser los valores de verdad de P y de Q para que mi proposición sea falsa? Entonces, ¿qué es lo único que sé? Lo único que sé es, no sé ni P ni sé Q, encima más. O sea, esto es lo que me está preguntando. ¿Sí le ven? Ahora, lo único que sabría es que mi proposición, yo quiero que sea ¿qué? Yo quiero que sea falsa. ¿Ya? Pero dense cuenta que mi proposición está gobernada por ¿quién? Por la implicación. O sea, la implicación entre lo naranja y lo rojo. ¿Sí? La implicación entre la disyunción de P y la conjunción de P y de Q. Pero ¿cuándo esta implicación puede ser falsa? ¿Quién me dice? ¿Cuándo la implicación sería falsa? Cuando el antecedente es Cuando Q es verdadero. falso. Cuando el antecedente verdadero y cuando Q es falso. ¿No es cierto? Antecedente verdadero, o sea, todo lo naranja verdadero, ¿sí? Y cuando Q es falso. Mira que yo ya sé el valor de verdad de Q. ¿Ya? Ahora, vamos viendo. Eh, me quedaría solamente llenar esta de aquí y esta de acá, que es mi, la que a donde quiero llegar, ¿no? Que sería mi respuesta. Entonces, yo sé que Q es falso, fíjate. Yo sé que Q es falso. Por lo tanto, esta conjunción, ¿qué sería? Falsa. La conjunción va a ser falsa porque la única manera que la conjunción sea verdad es de que las dos sean verdad, pero ya Q es falso, ¿sí? Entonces esta conjunción es falso, ¿estamos? Entonces, si la conjunción es falso, aquí me queda una posibilidad, ¿no es cierto? Aquí me dice, a ver, si Q es falso y la conjunción es falsa, P podría ser verdadera, pero P podría ser falsa también. Entonces, lo único que nos queda analizar es lo que está aquí. ¿Sí? Esta que está aquí nos queda por analizar. A ver, si yo sé que la conjunción de P y Q es falsa y sé que la disyunción es verdadera, ¿qué debería ser P a fuerzas? Verdadero. P debería ser verdadera. ¿Sí? Repito, si yo sé que la conjunción es falsa, y aquí tengo esta conjunción, si yo sé que esto es falso, pero sé que toda la disyunción es verdadera, P no podría ser falsa, pues. Porque si P es falsa y la conjunción de P y Q es falsa, aquí tendría falso. Entonces, ¿qué debo concluir? Que P debe ser verdad. ¿Sí? Entonces, P debería ser verdadero, Q debería ser falso. Y es efectivamente lo que se hizo acá. ¿Sí? Obviamente, ahorita por ir explicando paso a paso, pues me demoré un tiempo prudencial, ¿no? Pero luego esto te puede servir mucho en los cuestionarios, en las evaluaciones, exámenes que se vayan a tomar. ¿Sí? O sea, no es necesario desarrollar toda la tabla, ¿no? ¿Sí? No es necesario desarrollar toda la tabla, que vamos a ponerle aquí de título, ¿sí? No es necesario desarrollar toda la tabla, a menos que te diga desarrolle toda la tabla. Pero si te hace una pregunta como esta, ¿sí? Si te hace una pregunta como esta, pues bien podrías contestar haciendo solo una filita de la tabla. O sea, solo este análisis nada más. Ya si quieres perder tiempo, pues puedes hacer toda la tabla. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Elkin, ¿tienes alguna pregunta? Elkin Darío. No, profe, se me quedó alzada la mano y ya le bajo. Bájale, bájale. A ver, vamos haciendo preguntas, ¿ya? Una preguntita de este mismo ejercicio. Eh, voy a cambiarle un poquito la pregunta que está aquí.
¿Cuáles deberían, o cuáles, vamos a poner aquí, cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de P? Mi proposición sea de verdad de P, para que mi proposición sea verdadera, sabiendo que Q es falsa. Ya. A ver. A ver, vamos preguntando. A ver, Nicole Adriana. Nicole Adriana. Hola Nicole, ¿me escuchas? Sí. A ver, Nicole, vamos analizando el ejercicio que hicimos, ¿no es cierto? Ya. Y mira lo que te estoy preguntando. Dice, ¿cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de P, ¿ya? Para que mi proposición, la que estamos analizando, sea verdadera, pero sabiendo que Q es falso? O sea, ¿cuál debería ser el valor de verdad de P para que mi proposición sea verdadera, pero sabiendo que Q es falso? Sería la segunda. ¿Segura? A ver, o sea, si dice que P tiene que ser verdadero, sabiendo que Q es falso, algo así, es que no me deja ver, dice en la parte de abajo. ¿No ves bien la parte de abajo? Ahí. Sí, ahí sí. A ver, dice de P. Dice, ¿cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de P para que mi proposición, la que está aquí, sea verdadera, sabiendo que Q es falso? ¿Sí? O sea, quieres que tu proposición sea verdadera, pero tienes que Q es falso. Entonces es la última, dice. Es la última de la tablita. Esa. Ahí te muestra la tablita. Sí, esa es la última. Ya, quiero que mi proposición sea verdadera, sé que Q es falso, por lo tanto, mi proposición P debería ser falso. Súper bien. Ya. ¿Sí? Ya, chévere, Nicole. Fíjense que no podría, aunque aquí Q es falso, pero no podría ser esta opción, porque esta opción mi proposición es falsa. ¿Sí? Entonces yo de igual manera pude haber hecho un análisis como lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Entonces miren, pude haber hecho este análisis ahí. Entonces, ¿qué sabíamos? Yo quería que mi proposición sea verdadera. Bueno, borremos todo mejor. Yo quiero que mi proposición sea verdadera, sabiendo que Q es falso. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber esta. Entonces, ¿qué sé? Sé que Q es falso, por lo tanto, esta conjunción debería ser verdadera. Debería ser falsa, perdón. Razón, axioma de la conjunción. Si esta proposición que está aquí es falsa, ¿no es cierto? Aquí mismo podemos ver, ¿no? Si la conjunción es falsa, P podría ser verdadero o P podría ser falso. ¿Ya? Pero vamos acá. La conjunción es falsa, ¿sí? Y tengo la disyunción, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, sigo sin saber cuál es el valor de verdad de P. Pero vamos acá. Me dice que la implicación, ¿no es cierto?, entre estas dos proposiciones es verdadero. Pero ya sé que Q es falso. ¿Sí? Entonces, observen aquí. La implicación entre estas dos proposiciones es verdadera. Pero sé que Q es falso. Por lo tanto, esta proposición que está aquí, la que está en naranja, nunca podría ser verdadera. ¿Sí? Porque si esta proposición que está en naranja es verdadera y sé que Q es falso, la implicación sería falsa. Entonces no me queda más que lo que está en naranja sea falso. ¿Ya? Entonces, si esta proposición que está aquí es falsa,
¿no es cierto? Toda esta es falsa, ¿ya? Y sé que la conjunción entre P y Q es falsa. Para que la disyunción sea falsa, mis dos proposiciones, la conjunción de P y Q y P, ambas deberían ser falsas. Por lo tanto, he completado lo que me está pidiendo. P y Q, ambas deben ser falsas, ¿sí? Y era precisamente pues, la última fila de nuestra tablita. ¿Estamos? Entonces, mira, qué fácil que es si tenemos bien en claro los axiomas, cómo funcionan cada uno de ellos, ¿sí? O sea, les animo a que se aprendan, a que los estudien, a que les comprendan cada uno de los 5 axiomas de las conectivas, ¿no es cierto?, de valores de verdad que habíamos visto. ¿Estamos? Bien. Vamos a moverle esto un poquito para acá arriba. Y ahí tenemos. Bien. A ver, vamos ahora a hacer una tabla de verdad para esta proposición que está aquí. Sí, voy a hacer una pausita. No sé si tienen preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No. Bien, vamos avanzando. No se me duerman. A ver, levanten la mano los que están dormidos. A ver, levanten la mano los que están dormidos. Uno está dormido. Dos están dormidos. 5 están dormidos. Eso, despiértense, despiértense. Listo. Cayeron, algunos cayeron. Bueno, imagínense, ¿no? Sí, o sea, es un poquito pesado volver a la, a la rutina después de que se levantaba un poquito tarde, ¿no? Entonces, sí, les entiendo. Y es más, estando aún en casita, más que sea cuando tenías que ir a la U, ya pues te levantabas a las 6, ¿no? 5:30, 6. Te levantabas, tomabas el bus y ya en todo ese trayecto pues ya te ibas despertando. Luego llegabas atrasado, te tocaba correr porque el Inge te cierra la puerta. Entonces ya en todo ese corre-corre pues ya te despiertas ya. Pero chuta, aquí te levantas y vas al cuarto de al lado nomás. Entonces sí, sé que puede ser un poquito pesado. Por eso en la clase 0 les recomendaba, ¿no? Levántense, si pueden, váyanse, lávense la cara, vístanse, no estén en pijamas, ¿sí? Y pues con toda la actitud, ¿ya? Sí, efectivamente. A ver, vamos ahí. Hagamos ahora esta tabla de verdad, una pequeña rondita de preguntas y con eso terminaríamos la clase de hoy. A ver, dice, desarrolle una tabla de verdad para la siguiente proposición. Ya, esta proposición es muy parecida, ¿sí? Es muy parecida a la de su página 26, ¿sí? De las notas de clase. Se parece, pero no es la misma, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a participar. Carlos Andrés Córdoba. Carlos Andrés Córdoba. Carlos, Profe, ¿me ¿me escucha? escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ya, profe, lo escucho. Ya, chéverazo. A ver, Carlos. ¿Carlos o Andrés? Carlos, profe. A ver, Carlos. ¿Puedes ver la proposición que está aquí? Sí, Subrayada en gris. Ya. A ver, ¿cómo leerías esa proposición? Identifica cuáles son las proposiciones y cómo leerías esa proposición. a ver. Fíjate en los paréntesis. Ahí sería la disyunción de la disyunción de
la, de la, ¿cómo es la flecha, profe? No me acuerdo. Implicación. Implicación es la disyunción de la implicación de P y Q y la conjunción de P y Q. Ah, no, no, a ver. Sería, A ver, vamos despacito. Verás que debes empezar por aquí. por eso. La disyunción. Ya, esa no es la disyunción, esa es la conjunción. Ah, ya, profe, perdón. Esta que está aquí es la disyunción, mira. Esta es la disyunción. Ya, profe, ya. A ver, Sí. vamos de nuevo. A ver, la conjunción ¿Ya? de la conjunción de la ¿Ya? disyunción de P y Q ¿Ya? y la implicación de P y Q ¿Ya? y la implicación de QR. Excelente. Súper bien. Gracias, Carlos. Ya, profe. Bien, entonces dense cuenta que esta es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones y en este caso tengo tres proposiciones, ¿no es cierto? P, Q y R, ¿sí? Y efectivamente P, Q y R van a formar otras proposiciones, ¿no es cierto? Disyunción de P y Q, implicación de P y Q, implicación de Q y R, ¿ya? Entonces ahora tengo tres proposiciones, ¿sí? Si antes tenía solamente P y Q, voy a regresar al ejercicio de acá. Si antes solamente tenía dos proposiciones, P y Q, entonces eran dos asignaciones para P, dos valores de verdad para P, dos valores de verdad para Q. ¿Sí? En total nos daban 4. Ahora como tengo 3, serían dos valores de verdad para P, dos para Q y dos para R. ¿Sí? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces sería en total 2 por 2 por 2. 8 filas debería tener mi tablita. Sí, aquí ya he representado la tablita con 8 filas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Una manera práctica, mecánica para hacer esto es la siguiente, ¿no? Voy a poner verdadero y después falso, ¿sí? En la primera proposición. En la otra proposición voy a poner de 2 en 2, ¿sí? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la siguiente voy a poner alternado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Eso es lo que tenemos. He puesto de manera alternada. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos. Entonces, miren. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y alternado, ¿no? Y con esta disposición yo garantizo, ¿no? Mira, todos verdaderos. Dos verdaderos, un falso. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso. Todas las posibles chances, ¿no es cierto? Falso, falso, falso. Y desarrollaría mi tabla de verdad. Ahora bien, yo no solamente puedo empezar haciendo mi tabla así, sino podría hacer mi tabla de esta manera, mire. Entonces podría tener a P le voy a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A Q, 4 verdaderos, 4 falsos. A R, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Entonces, cambié las disposiciones, pero las filas de valores de verdad no se ven alteradas. O sea, la tabla en sí no se va a ver alterada. Por ejemplo, mira, en la primera fila tengo todos verdaderos en este caso. En la parte de acá tengo todos verdaderos. ¿Sí? Segunda fila, verdadero, verdadero, falso. Vamos acá. Ya no aparece en la segunda fila, pero aparece en la tercera fila, mira. Verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? Por ejemplo, este que en nuestro caso de aquí apareció en la segunda fila. Falso, verdadero, verdadero. Vamos acá. Apareció acá, en el lugar quinto. Falso, verdadero, verdadero. Pero solamente fueron cambiando las filas, no sé si se dan cuenta. Solo van cambiando las filas, pero la tabla sigue permaneciendo. ¿Sí? Sigue permaneciendo la tabla. Los valores de verdad no cambiaron. Estas combinaciones no cambiaron.
Sería un ejercicio interesante para ustedes después, ¿no? Que acabemos esta clase, hacer este mismo ejercicio, pero al poner otra disposición, ¿sí? Así como está en este ejemplo. Para P intercalados, para Q intercalados de 4 en 4 y para R intercalados de 2 en 2. Y van a ver que les da los mismos resultados, solamente que las filas cambiadas, ¿sí? Alternadas. Bien. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, ya tengo los valores de verdad de P, de Q y R. Entonces, primero vamos analizando las proposiciones que se están formando, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una. Voy a copiarla y pegarla. Por acá tengo otra. Vamos a copiarla y a pegarla. Y por acá tengo la otra. ¿Ya? Y me serviré de los axiomas para, pues, ir conociendo los valores de verdad de cada una de ellas. Entonces, a ver, disyunción entre P y Q. O sea, voy a trabajar esto. Démosle un color, no sé qué color será este, como medio rojo, ¿no? Veamos qué nos dice aquí. Rojo oscuro, dice. Rojo oscuro y vamos a trabajar la disyunción. ¿Ya? Entonces, la disyunción entre dos proposiciones es falsa cuando las dos proposiciones son ambas falsas, caso contrario es verdadero. Entonces vamos viendo, ¿dónde están las falsas? Acá abajo. Falsa, falsa. Y no hay ningún otro caso más, miren. ¿Sí? No hay ningún otro caso más. Entonces, en todos estos casos, debería ser verdadero. ¿Ya? Chévere. Ya tenemos los valores de verdad de esto, mire. ¿Sí? Para poder saber el valor de verdad de toda esta proposición que está aquí, necesito ahora conocer la implicación entre P y Q. Entonces, vamos desarrollando. Ahora, analicemos. Vamos a ponerle este color verde oscuro ahora, para analizar este. ¿Ya? Entonces, el axioma de la implicación me dice que la implicación entre dos proposiciones será falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Antecedente P verdadero, consecuente Q falso. Entonces aquí no, aquí mira, falso. Aquí también falso. Y no hay ningún otro caso más. Entonces, en todos los demás casos, debería ser verdadero. ¿Ya? Me he valido del axioma de la implicación. Bien. Entonces, ya podría saber, fíjate que ya podría saber el valor de verdad de toda esta proposición. Pero vamos haciendo, ya que estamos en esto, vamos haciendo el valor de verdad de esta que está acá. Entonces, necesito de Q y de R. Estas dos. Démosle un color. ¿Cuál les gusta? Este como medio ocre ya. No sé qué será. ¿Qué nos dice? Color oro. Oro, énfasis 4, oscuro 25%. Miren, para cuando jueguen, párenme la mano, ya saben un color con O. El color oro. Entonces, sigamos. Q implica R. La implicación entre Q y R, ¿no es cierto?, es falsa cuando Q es verdadero y R es falso. Entonces vamos viendo, tengo, aquí tengo falso, por acá también tengo falso, y no hay más, ¿sí? Todas las demás serían verdaderas. ¿Estamos? Todas estas serían verdaderas. Bien. Entonces ya tengo los valores de verdad de estas proposiciones. Ahora, una vez de que ya he hecho esto, ya puedo saber el valor de verdad de esta proposición que está aquí. ¿Sí? La conjunción entre la disyunción de P y Q y la implicación de P y Q. ¿Estamos?
Yo sé el axioma, ¿no es cierto? El axioma de la conjunción me dice que la conjunción entre dos proposiciones será verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario será falso. Entonces necesito la disyunción, esta que está aquí, y la implicación de P y Q que está acá. Entonces vamos a ponerle otro colorcito, un azul, y vamos viendo los valores. Entonces de la primera fila, verdadero, verdadero, sería verdadero. La otra sería verdadero. Por acá también tendría verdadero, vean. Por acá también tendría verdadero. Y no hay otra opción más. ¿Sí? No hay ninguna otra opción más. ¿Estamos? Todas estas serían falsas. ¿Sí? ¿Por qué justifico lo que estoy poniendo? Axioma de la conjunción. Bien, entonces ya tengo esto y finalmente puedo conocer el valor de verdad de toda mi proposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de verdad de lo que estamos trabajando aquí, que sería esto azul, ¿no es cierto? Vamos a quitarle los colores a esto, ahí, ¿sí? Y debo hacer la conjunción entre esta conjunción en azul y la implicación de Q y R. Esto que tenemos acá. ¿Ya? En celeste. Entonces, otra vez, la conjunción me dice que la conjunción de dos proposiciones es verdadera si las dos proposiciones en mención son verdaderas. Entonces vamos llenando. Tengo la primera verdadera, la implicación verdadera, por lo tanto verdadero. La otra sería falsa. Falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa y falsa. ¿Sí? Entonces esto hemos completado la tablita de verdad para nuestra proposición. ¿Sí? Entonces yo podría decir, ¿no? Ah, pues cuando P, Q y R son verdaderos, mi proposición es verdadera. Cuando P, Q y R, perdón, cuando P es verdadero, Q es verdadero y R es falso, mi proposición es falsa. Cuando P es falso, Q es verdadero y R es falso, mi proposición es falsa. Cuando P, Q y R son todas falsas, mi proposición es falsa. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera en cómo nosotros armamos una tablita de verdad con 3 proposiciones, ¿no? Una tablita de verdad con 4 proposiciones, pues ya es una salvajada, ¿no? Porque ya serían 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 16 filas, imagínate. Ya sería matarles hacer eso, ni siquiera la hoja aquí en el Word nos va a servir, tal vez una hoja en Excel nos serviría, ¿sí? Pero pues no tiene mucho sentido hacer eso. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, entonces yo les voy a hacer preguntas. A ver. Pongámosle ahí. Miren esta preguntita que les estoy planteando aquí. Dice, ¿cuáles deberían ser los valores de verdad de P, Q y R para que mi proposición, ¿sí? La que estamos estudiando, ¿cuáles deberían ser los valores de verdad de P, Q y R para que mi proposición sea verdadera? ¿Sí? ¿Cuáles deberían ser los valores de verdad de P, Q y R
para que mi proposición sea verdadera. A ver, ¿quién me puede responder? Por aquí alguien me alzó la... A ver, Elkin Darío. Tendrían que ser P, Q y R todas verdaderas y la otra que P tendría que ser falso y las otras dos verdaderas. Correcto. Sí, mira, para que la proposición en mención sea verdadera, P, Q y R deben ser verdaderas. ¿Sí? Es un escenario. Y el otro escenario es que P sea falsa y Q y R sea verdadera. ¿Sí? Así responderíamos esta pregunta. Gracias, Delki. Miren ahora esta otra pregunta. ¿Cuál o cuáles deberían ser, ¿sí? ¿Cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de R para que mi proposición, la que la estudiamos, sea falsa? Sabiendo que Q y P son verdadero y falso respectivamente. ¿Sí? ¿Cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de R para que mi proposición sea falsa, sabiendo que Q y P son verdadero y falso respectivamente? A ver, para que tengamos un contexto, voy a copiar esta preguntita acá y vamos analizándola, ¿ya? A ver, ahí la pueden ver mejor. Entonces, otra vez. ¿Cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de R? ¿Sí? Para que la proposición, o sea, toda esta proposición, sea falsa, sabiendo que Q es verdadero y P es falso. A ver, un minutito ahí, unos segundos para que vayan analizando. ¿Ya? Y ¿quién quisiera responder esa pregunta? A ver, Dylan. Buenos días, profe. Hola, buen día. Ya, o sea, por la tabla es R tendría que ser verdadero o falso. A ver, R debería ser verdadero o falso. Vamos viendo. Lo que sabes es que P es que la proposición debe ser falsa, ¿no es cierto? O sea, Sí. estarías en estos escenarios de aquí. Voy a ponerles en rojo. Y estaríamos en estos escenarios de acá. Hay muchas posibilidades, diga. Pero tengo más condiciones. ¿Qué me dice? Q debe ser verdadero y P debe ser falso. A ver, ¿en dónde Q es verdadero y P es falso? Aquí no. Aquí no. Adiós. Q verdadero, P falso. Aquí tampoco. Chao. Vamos por acá. Q verdadero, P falso. Aquí sí. Q falso, P falso. Q falso, P falso. Aquí tampoco. Adiós. ¿Sí? Entonces, mira, solo hubo un escenario. ¿Sí le ves? Es que todavía no se me carga, perdón. Ah, ya. Bueno, Ah, ya. y Ahí sí. quiero que veas la fila que quedó en rojo. Ah, sí, perdón. Para que la proposición sea falso, ¿no es cierto? Sabiendo que Q es verdadero y que P es falso, ¿qué debería ser R? Falso. R debería ser falso. Sí, ¿Sí? perdón. No, no hay problema, tranquilo. Entonces, miren, así podríamos contestar la pregunta. Pero date cuenta que para contestar esta pregunta hicimos toda la tabla de verdad. ¿Ya? Pero eso no es un método muy eficiente, ¿sí? No es muy eficiente, porque yo podría utilizar el método que vimos hace un ratito. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto y vamos acá. ¿Sí? Entonces, miren, aquí he hecho ya la tabla de verdad, ya la tuve preparada. Y vamos viendo lo que nos pide. ¿Cuál o cuáles deberían ser los valores de verdad de R? O sea, aquí está la pregunta. Para que mi proposición sea falsa. O sea, yo quiero que esta proposición sea falsa. Sabiendo que Q y P
son verdadero y falso respectivamente. O sea, Q es verdadero y P es falso. ¿Ya? Entonces, miren. Disyunción entre P y Q. La disyunción entre P y Q es falsa cuando los dos son falsos. Pero Q es verdadero y P es falso. Conclusión, la disyunción entre P y Q es verdadera. Sigamos. La implicación entre P y Q. La implicación entre P y Q es falsa cuando P es verdadero y Q es falso. ¿Sí? Pero aquí tengo que P es falso y Q es verdadero, por lo tanto este sería verdadero. Aquí, la implicación entre Q y R todavía no la puedo llenar porque no sé qué pasa aquí con R. Si te das cuenta, Q yo sé que es verdadero. Si Q es verdadero y R es verdadero, implicación verdadera. Pero si Q es verdadero y R es falso, implicación falsa. Entonces todavía yo no puedo llenar aquí porque hay una situación de que podría ser verdadero o falso. Entonces todavía no puedo llenar esto. Pero esta de aquí sí puedo llenarla. Entonces, ¿por qué puedo llenar esto? Porque tengo la disyunción entre P y Q, que sé que es verdadero, y tengo la implicación entre P y Q, que sé que también es verdadero. Como ambos son verdaderos y estoy trabajando en una conjunción, entonces la conjunción entre las dos es verdadera. ¿Ya? Bien, entonces ya estamos cerca de la respuesta, porque yo sé que toda esta proposición, ¿sí? Yo sé que toda esta proposición es ¿qué? Es verdadera. Pero mira que esta conjunción ha sido ¿qué? Ha sido falsa. Sabiendo que esto es verdadero, sabiendo que esto es verdadero, ¿sí? Y toda la conjunción de las dos proposiciones es falsa, o sea, esto debería ser verdadero y esto no podría ser verdadero, porque si las dos fueran verdaderas, la conjunción sería verdadera. Entonces, ¿qué me queda concluir? Que, pues por el axioma de la conjunción, la implicación de Q y R debería ser falsa. ¿Sí? Repito, como esto es verdadero, ahí nada más, como esto es verdadero, pero toda la proposición es falsa, ¿sí? Como es una conjunción, esta proposición de aquí, la implicación de Q y R, debería ser falsa. Bien, entonces, ahora ya sé, ¿no? Ya sé que la implicación de Q y R es falsa, pero como Q es verdad, ¿no es cierto? No quedaría más opción de que R sea falsa, ¿sí? Y era precisamente lo que respondimos en el caso anterior, ¿no? Miren, justo aquí. R debería ser F, debería ser falso. ¿Ya? Eso es, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Voy a dejarles ahí el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Entonces, bien. Entonces, aquí va la tareita, ¿no? O sea, el repaso que van a hacer ustedes. A ver, les queda para revisar, ¿no es cierto? Revisen, entiendan cómo se hace y los siguientes ejercicios, ¿ya? A ver, les voy dictando cuáles ejercicios van a ir revisando. Van a ir revisando y repasando. El ejercicio 9. Estoy en la lista de ejercicios con solución. A ver, van a ir revisando el ejercicio 9, el ejercicio 10, el 11,
Ya, eso es nada más. ¿Sí? Van a revisar los ejercicios 9, 10 y 11. ¿Ya? Listo, profe. Estamos. Y para que vengan informados, ¿no es cierto?, acerca de lo que vamos a ver el día, sí, 9, 10 y 11, correcto, Henry. Para que vengan informados de lo que vamos a ver la siguiente clase, tienen igual hoy viernes, fin de semana, para leer de las notas de clase desde la página 27 hasta la página 43, ¿sí? Desde la página 27 hasta la página 43. Hay bastante teoría, hay bastante explicación, ¿sí? Pero más que nada hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que se dan y aparecen algunas leyes que son útiles y que nos van a servir después para lo que es la deducción, ¿sí? Deducir cosas. Algunos de ustedes me han estado preguntando acerca del deber. El deber yo creo que podemos empezar a desarrollarlo a partir de que tengamos la clase de deducción, ¿sí? O sea, el día con ustedes el día miércoles, ¿sí? Porque todavía, como ven, todavía recién estamos entrando en calor, ¿sí? Poco a poco ya vamos a ir viendo algunas reglas que aparecen, algunas equivalencias que aparecen, ¿sí? Y pues todavía no creo que estén en la capacidad, en el conocimiento para resolver la tarea de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, poquito a poquito, muchachos, eh, es lo que vamos trabajando. Sí, recuerden que influye mucho en lo que ustedes hagan en casa, lo que lean, lo que se preparen. Tienen los videos de las clases por si quieren repetir la clase, ¿sí? Entonces, eso sería, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final. ¿Alguna duda, algo? Bueno, entonces de tareita, entre comillas, les queda leer lo que les había dicho, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Hola, profe. Adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Un buen fin de semana, disfrute. De igual manera.